católica dice, fuera de la iglesia católica no hay salvación. Y Freddy es evangélico, que él te pueda escuchar de una forma amena, amistosa, o sea, de hermano a hermano. ¿Cuál es el punto de que fuera de la iglesia católica no hay salvación? Adelante, yo apago el micrófono y Freddy que te conteste después qué es los puntos de él. Adelante, Carlos Salazar. Ana, Es que Carlos Salazar de tiene el micrófono apagado, Carlos Salazar. Un Ahora momento, sí. no, me voy a servir un poquito de agua porque Sí. ya se me secó, Tra- ya se me secó La garganta. la Sí, garganta, el paladar. Cañote, como dicen en Venezuela, el cañote. sí. Carlos, ¿de qué doctrina es? ¿Es católico, evangélico? ¿Qué? Puedo convidar con un poco de torta alemana. Es católico. Carlos Salazar, adelante. O sea, ese punto. Sí, porque si tú te pones a leer las escrituras, en ninguna parte. Dale. ¿Qué pasó? Mira, ve, en ninguna parte del Antiguo Testamento Dios le ofrece el cielo a los israelitas. Siempre le ofrece es la tierra. Nunca le ha ofrecido el cielo a los israelitas. Cuando llegó a la iglesia es que siempre le está diciendo, los cielos están abiertos, vamos para el cielo, pero nunca a los israelitas. Quiere decir que a los israelitas le dio la tierra por heredad perpetua. Y dice la escritura que seguirá por siglos eternamente, pero en el cielo a la iglesia no le puede decir que guardarán el sábado allá, porque allá en el cielo no hay tiempo, no existe la rotación, no existe el día ni la noche, no existe la luz y la oscuridad, no, allá es un solo día. Entonces, para que aprendamos o entendamos de que son dos sitios que vamos a ocupar eternamente. Por algo Dios hizo, según los astrónomos que ven para el cielo, ven infinidades, millones de millones de planetas y de soles. Eso lo hizo Dios para qué? De adorno, me imagino yo, ¿verdad? Entonces, Dios posiblemente tiene destinado esos soles y esas planetas para cuando el hombre se multiplique en la tierra y no quepa aquí. Esa es mi imaginación. Y la iglesia no se va a multiplicar más nada, no se va a multiplicar porque los espíritus no se multiplican, no se volverán a casar, pero los israelitas que fue hecho para ellos, ellos sí se van a multiplicar. Eso es lo mismo como la tribulación y la gran tribulación. Hay una confusión entre las dos cosas que dice que va a pasar la iglesia. Uno dice que pasa por tribulación, pero lo que no va a pasar es por la gran tribulación. Así mismo sucede que nosotros no vamos a heredar la tierra porque somos gentiles. Vamos a heredar los reinos de los cielos. Hablen ustedes para ver qué piensan. Bueno, todo Dime, lo que Carlos. estás diciendo tú no tiene sentido porque no es parte de la doctrina, ¿sí? Y No, está no en es la lo que Biblia. dice, y no es parte de lo que dice la Sagrada Escritura tampoco, ¿sí? De Y ninguna te lo voy a manera. decir. O sea, Sí, te lo voy a decir. ¿Qué es lo que dices tú que no está en la Biblia? bueno, es que tú ya hablaste, ahora tengo que explicarlo yo, ¿no? Ok, por eso es que te pregunto. Te estoy preguntando, no te estoy O sea, contradiciendo, la sino respuesta, yo voy a dar las respuestas a todo lo que tú dijiste, ¿sí?
Y de Ajá. acuerdo, y a las preguntas que vas a hacer y las que piensas hacer, todo eso. Sí. O sea, todas las preguntas que tú puedes hacer, te las voy a responder, sí. O sea, no necesitas que hacer preguntas, nomás tienes que escuchar, ¿sí? Okey, ¿ya? Bueno, ¿ya puedo empezar o todavía no? Okey. Mira, la Sí, tierra, adelante, adelante. o sea, la Sagrada Escritura dice que la tierra pasará. O sea, eso, va a ser destruida totalmente. O sea, cuando se habla de que va a ser de Israel, no es cierto, porque eso, o sea, la tierra pertenece a todo el mundo. Probablemente podrás decir que la tierra, o sea, el dinero les puede pertenecer a ellos. Pero si tú te fijas, cuando se habla de Satanás, dice, o es el dinero, o es Dios o el dinero. Cuando se refiere al dinero, se refiere al demonio, a Mamón. Mamón es un nombre de un demonio y dice, tienes que escoger dentro de dos señores. No puede ser tu señor Dios si estás con el dinero, ¿sí? O con Mamón, ¿sí? Y otra estás con Mamón o estás con Dios. Punto. Tienes que elegir. Entonces, realmente, si nos vamos literalmente lo que dice la Sagrada Escritura, o sea, los israelitas están por Mamón. Y si vemos lo que dice la Sagrada Escritura, lo que está diciendo es que todo el poder que tiene, o sea, el poder la tierra va a ser dada a Satanás, ¿sí? O sea, cuando dice que viene Dios como en fuego, o sea, que va a quedar como un infierno para todos, ¿sí? Porque realmente va a ser el fuego el que va a reinar. Eso es lo que le estaba tratando de decir yo a aquel burro de Luisito, ¿sí? El de Elena White, porque no entiende. Él quiere escribir algo que no sabe, ni entiende, ni ha estudiado, ¿no? Entonces, ah, de una forma u otra queda completamente refutado, ¿no? En ese sentido. Por eso yo me salí, porque digo, o me dejas hablar o vas a hablar tú, bueno, habla, ¿no? Porque ya está amenazando de irse. Yo prefiero que hable con ustedes y se puedan entender, ¿no? Pero en ese caso, por ejemplo, Dios va a preparar, dicen, mansiones. Dice, me voy porque va a preparar. No se refiere a preparar mansiones aquí en la tierra, porque va a ser destruida completamente. La segunda venida de Cristo Jesús, ya que va a ser, o sea, va a venir ahorita, todo el tiempo, desde que Cristo Jesús Ana, muere en la cruz, es tiempo de misericordia, ¿sí? Porque Él viene a salvar al pecador. A ti, a mí, a todo el mundo, a todo el mundo. Y dice, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Se refiere a que con la Iglesia, no sin la Iglesia, ¿sí? O Ana, sea, ¿van a ser todos salvados? Sí, pero a través y por Estoy medio de la escuchando. Iglesia, no Pues sin la está interesante Iglesia, lo de ¿sí? Carlos que dice. O sea, es a través de la Iglesia y por la Iglesia, no sin la Iglesia. Cristo Jesús sí viene a salvar al mundo, pero de esa manera, ¿no? No hay otra. Entonces, puede haber miles de religiones, todo mundo pecador, pero la iglesia tiene que estar presente en la tierra, porque es la oración de Cristo. Cristo Jesús es el mediador, ¿sí? Y esa es la manera en la que nosotros venimos a ser salvos, ¿sí? Por medio de la oración de Cristo. Y que hacemos con Cristo, no sin Cristo, con María, con todos los santos, porque la iglesia no es solamente yo, es María, es los apóstoles, que no están muertos, ellos están, porque Dios es Dios de vivos. Claro, Cuando, no Dios de muerte. cielos, tierra y purgatorio, todos se unen en la oración de Cristo, el de acción de gracias, Eucaristía, ¿sí? La oración eucarística, que es la que Freddy, salva al mundo. Carlos, Adelante. Freddy va a ir al decime. purgatorio.
Pues casi está designado exclusivamente para los protestantes, sí, porque son los que tienen que purificarse. Nosotros casi nos purificamos todos aquí en la tierra, sí. Cómo nos insultan, cómo nos atacan a nuestra Madre de Dios y todo eso. O sea, los insultos a nosotros nos llegan al corazón, nos hacen sufrir, ¿no? Pero ahora hay una nueva, ese tal Ulises yo lo tuve que sacar porque ya estaba diciendo y barbaridades de Jesucristo, que es Dios. Ay, no. ¿Cómo quién es Dios? Ah, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, pero decía cosas. Ahí está en el canal, yo lo puse. Era, Ah, no, eso no se puede tener, no. Esa persona no se puede porque así no. Una cosa ah, es que, o sea, una cosa es que tengamos distintas ideas, distintas escuelas, como dice el Papa Francisco, decía, y otra cosa que diga barbaridades de Cristo. Cristo es Es Dios. que, es que no está hablando de Jesucristo. Él está hablando de lo que él piensa que Jesucristo es, sí. ojalá Ah, Y que él pero eso empezar pensara a un poco pensar de cerca. que Jesucristo tenía deseos ya es una locura, Carlos. No. sí, No. sí. Mm, mm. Ojalá que él Bueno, Cosas pensara. hace el diablo, ¿verdad? mira, Cristo Jesús era humano, pero eso no quiere decir que no controlaba sus instintos, ¿sí? O sea, fíjate la manera en la que yo podría entender eso, ¿no? Primero que nada, el ser humano tiene lo más fuerte que tiene el hombre, por eso es pecador, son sus instintos, ¿sí? Sus instintos de sobrevivencia. Y los instintos de sobrevivencia tienen que ver con la reproducción, número uno, ¿sí? Pero también todo lo que se refiere a sobrevivir, ¿sí? Por eso toda la avaricia, o sea, los pecados capitales, se refieren al instinto del hombre. Pero el hombre, Dios le ha dado la razón. Pero aparte de los instintos, le ha dado emociones, no solamente los instintos, y las emociones están ligados a los instintos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los animales, los mamíferos, supongamos, ¿sí? Aman a sus hijos, o sea, los defienden. Muchos animales, como las serpientes y todo eso, es otro tipo de animales porque se reproducen muchísimo, pero luego los dejan a la, ¿cómo te diré? Los A la dejan intemperie, a su fe, a la ¿no? intemperie, a la intemperie, pues. Y, pero por sí mismo en el instinto sí se reproducen y sí sobreviven y todo, pero en los mamíferos son las emociones. O sea, ese instinto es emoción, ese Ana, instinto y pueden apagar el micrófono y no sé quién entró. A ver, estoy Que apague el escuchando. micrófono. Sí, ¿qué pasa, porque Josué? Saludos. no, Ana, yo te dije que Apaga el micrófono tantito. Ok. no Entonces, voy a tocar este tema en el grupo, mejor no, así dejarlo. A ver, ¿qué pasa, Josué? Sí. Estoy grabando para el canal. No, aquí no, si querés después hablamos, aquí no lo voy a decir, no me gusta el chismoso, no lo voy a decir acá Pero, ¿qué te pasó? Decime, ¿con respecto a qué? con respecto hay un temita, el de las ya sabes quién, alguien se dio, pero no voy a hablarlo, seguí con el programa. Ay, no sé lo que es lo que quiere decir él. José, dime, ¿qué es lo que quieres decir? Habla. No lo voy a decir, te lo voy a decir a Ana por si quiere, ¿verdad? Si no, está bien, ¿verdad? Ahí Ajá. por mensaje. Pero, a ver, Josué, ¿de qué se trata? ¿De mí? Solamente dime eso. Sí, de vos y de yo y otras personas, sí. Alguien se dio cuenta de algo, pero no lo voy a tocar aquí porque estamos en público y no. Mejor hablamos ahí después cuando termine. Ok, dale. Sigue, Carlos. sí. ¿En qué íbamos? Y estábamos hablando que fuera de la Iglesia Católica no había salvación y después seguiste con el otro tema que estaba Freddy. Para aclararle eso que están diciendo ustedes, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Eso lo dicen todas las religiones, no Sí, solamente la perdón, Iglesia ya me acordé en qué iba. Ahí te va. O sea, está el tema, lo que es las emociones, ¿sí?
O sea, el instinto, las Lo de emociones. Jesucristo, sí. Sí, el instinto, las emociones, porque esa es la manera que trabaja nuestro sistema, el cerebro, ¿no? O sea, ese instinto número uno, porque ese es el que nos controla, por eso pecamos, ¿sí? Por eso es que Cristo Jesús tuvo que venir a rescatarnos. Y luego vienen las emociones y luego viene la razón. La razón Dios nos la dio para que nos defendiéramos contra los instintos o sea, y los deseos desordenados, ¿no? Porque un animal, si no viviéramos como los animales hacen todo lo que sería pecado, pero ellos no pecan porque no tienen la razón, ¿sí? No tienen la razón ni el libre albedrío. O sea, ellos pecan porque es un instinto de sobrevivencia, como ellos actúan para matar y para lo que sea. Y Pero reproducirse. nosotros tenemos un orden de vida, ¿no? Y ese orden de vida que se nos ha dado para administrar la creación, o sea, tiene sus reglas, ¿sí? Para que nosotros podamos o vivamos nuestras vidas como seres humanos racionales, ¿sí? Entonces, la razón se nos ha dado para controlar los otros instintos, pero sin embargo, a veces usamos la razón para 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 hacer lo malo, ¿sí? Para usar los instintos para hacer el mal, ¿sí? O sea, somos peor que los animales. Entonces, Dios nos ha dado un orden, primero nos dieron los 10 mandamientos, pero jamás en los pactos anteriores, los primeros 5 pactos del Antiguo Testamento, jamás llegamos a un acuerdo con Dios para cumplir con ese pacto. Dios lo cumplió, no nosotros, ¿sí? Entonces, viene viene el tiempo de la gracia, después de cuando Cristo Jesús cuando Cumple viene él, cuando Él claro. viene a formar la iglesia, porque Él Él viene a hacer el cambio. O sea, por eso Génesis 3:15 es muy importante, porque Quita lo Génesis 3 primero para establecer lo último. sí, porque Génesis 3:15, Dios nos da una promesa, sí, que va a poner enemistad La entre la mujer mujer y y la la serpiente, claro. lo que ya sucedió. Por eso precisamente Jesús viene a ser el nuevo Adán y María la nueva Eva. Pero luego aquí la importancia no es el matrimonio, aquí la importancia porque dicen, ¿a poco Jesús era el amante de María y etcétera, y de su madre y todo? O sea, Satanás trabaja de esa manera para que no se comprenda, ¿no? Pero no es así, porque eh, lo que representa Jesús es verdadero hombre, ¿sí? O sea, Y verdadero Dios. el verdadero Adán, y María representa la verdadera mujer. Por eso Jesús dice mujer, porque no le está hablando, porque es una verdadera mujer, ¿sí? Es la que cumple, no la que no cumple, porque Eva no hace la función de mujer. Hace la función de como un animal que nunca pudo, realizarse en cuanto a obedecer el mandamiento de Dios. María es la que acepta el sí, la que le dice así a Dios, y Dios, o sea, la palabra que se hace carne a través del Espíritu Santo y Dios Padre también, en conjunto, trabajan en María para crear esa enemistad contra la serpiente. Cuando, cuando Eva y la serpiente se besaban, sí, se llevaban muy bien, ¿sí? Entonces, esto, o sea, la nueva Eva está en contra de la serpiente. Por eso ellos dicen, bueno, es que es que Eva, esa es la mujer es Eva. Pues no es cierto, porque Eva jugaba las cosquillas con las serpientes, mientras que María le aplasta la cabeza con su eterno sí, o sea, en la enemistad que mismo Dios ha puesto
Dice ahí, en María dice, en Génesis Santísima. 3:15 dice que le aplastará la cabeza. Dice la mujer, Es, y me imagino que Eva no le va a aplastar la y, cabeza. y ellos dicen, no, es la No, 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 descendencia. Lo que dicen los no, protestantes, como ellos no, mira, interpretan, dice la Génesis descendencia. capítulo Pero, 3, pero es la versículo, mujer y la claro. descendencia. Pondré O sea, enemistad sí, entre ti, al coludo, ni lo nombremos, sí, y la sí, mujer, y entre tu simiente, la simiente del coludo, y la simiente exactamente. suya. Esta, la mujer, punto y coma. Esta, con la Reina Valera estoy leyendo. Esa mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, le va a aplastar la cabeza. Exactamente. Y lo que pasa es que no solamente María, lo dicen es Jesús, es que es Jesús. Sí, Jesús definitivamente, porque Jesús es el verbo encarnado, ¿sí? Y el verbo encarnado, cuando él se hace, por eso él dice, viene a salvar al pecador, a nosotros. Pero a través de esa salvación, él nos enseña, nos da la gracia. Porque no solamente, fíjate, recuerda lo que dije en principio, es el instinto, es la emoción, ese es la emoción, ese es la razón, ¿sí? Y la gracia. La gracia viene a ser en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo Jesús Eh, triunfa, porque Carlos, los antiguos pactos, recuerda que no se cumplieron porque el hombre falló, o sea, nunca triunfó, nunca fue sí. victorioso. Cristo Jesús muere en la cruz, es un fracaso, pero en la resurrección triunfa porque se requiere las tres cosas, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo para que se complete la salvación, ¿sí? O sea, de otra manera no se cumple porque cuando Jesús parte nos deja el Espíritu Santo, la gracia, a través de su pasión, muerte y resurrección que entrega él lo que es su sangre, o sea, su cuerpo, sangre, alma y divinidad resucitado, porque ya él, ya no nomás es que él murió y se fue, ¿no? No, resucitó y al resucitar queda, o sea, vive para siempre, no es como que resucita y se vuelve a morir, no, resucita y vive para siempre. Mira, Y, y, Carlos, y dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, como en la Eucaristía, ¿sí? Él dando gracias todo el tiempo en esta oración eterna, ¿sí? Es que nos salva a nosotros día a día, desde donde sale el sol hasta el ocaso, etcétera, ¿no? Es lo que Malaquías pasa. capítulo 1, versículo 11. Mira, mira, acá es Sí, clarísimo. Génesis 3:15, con la Reina Valera. Pondré enemistad. A ver, ¿qué enemistad pone? ¿Entre quiénes? Que a ver, Jesucristo, Dios, Yahvé, mejor dicho. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién está hablando? Al diablo. O sea, que hay una exacto. enemistad entre esa mujer y el diablo. A ver, yo quiero saber quién es la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Que va a aplastarle la cabeza al diablo. ¿Es Jesucristo la simiente? La ¿Y cómo se simiente de les la llama mujer. esa parte, ese protoevangelio? O sea, evangelio es el mensaje de Jesús, ¿sí? La Eva no buena nueva es aplastó el la mensaje de cabeza de Jesús. Eva siendo mujer, no aplastó la cabeza de nada, si Eva pecó. Ella no Sí, aplastó la sí, cabeza de nadie. La pero ¿por cabeza, qué dices que no la aplastó? ¿Por qué dices que no la aplastó? Exactamente eso es lo que ella hace. O claro, sea no, o y sea, te digo que derrotó no a la aplastó porque serpiente. ella obedeció al diablo. Eva Es obedeció al diablo. Pero ahora exactamente, esta exacta mujer es la que da a luz al Emanuel, a Dios con es nosotros, y esto sí va a aplastar. Claro que lo va a aplastar por medio de Jesucristo. Jesucristo es Dios. porque Pero toda la intención de Satanás es lo que sale de su pero conocimiento, vamos, porque ya lo tenía, la sabiduría de Dios estaba con él, pero se rebeló contra Dios y lo usó contra Dios, ¿sí? y si hay una Esa es la enemistad razón. entre el diablo y la mujer, Sí, si tiene una enemistad con el diablo, imposible que la toque el diablo. Y el diablo es lo que te hace pecar. ¿Quién te hace pecar? ¿Quién es el que te hace exacto. pecar? ¿Satanás? ¿Sí o no? El Satanás. maligno. Bueno, Pero Satanás también recuerda que Dios nos hizo, pero nos hizo con instinto, ¿sí?
Y O el sea, sí, instinto, sí, el sí, instinto pero del hombre es pecar, para sobrevivir o sea, sí, pero ya cuando viene la razón, no es el instinto de lo sobrevivencia, que quiero porque es ya no hablar de somos esa de mujer. animales, perdón, venimos de animales irracionales a animales racionales, o sea, en el sentido de que nosotros venimos en la creación, Dios nos pone a nosotros lo que es la razón, ¿sí? Mira, el primer Adán y la primera Eva vienen a ser nuevas criaturas porque, porque ellos reciben el entendimiento de la razón, ¿sí? Los animales no, o sea, es un proceso de evolución, ¿sí? Y en ese proceso de evolución, porque dice, o sea, ya existía la raza humana, pero no en razonamiento, ¿sí? Éramos como los changos, como los monos, etcétera, Carlos, pero déjame sin decir algo, razonamiento. nada más, Adelante. que la enemistad que le pone significa que no va a haber pecado, porque no va a ser contaminada. Por eso hay esa similitud entre Génesis 3:15 y el Apocalipsis 12. Pero el razonamiento, o sea, lo que va a dar es la gracia, el razonamiento, para nosotros defendernos de los Yo instintos estoy hablando de la carnales que Virgen nos María. dominan. ¿Perdón? Estoy hablando de la Virgen María, de la mujer. Ya Correcto, hace rato estamos decía. pero va para todos nosotros, no Sí, pero solamente estoy para hablando de ella, María. de la De enemistad de... María, de María viene la semilla que es Cristo Jesús, ¿sí? Ya lo sabemos. Pero María tiene que tener una enemistad contra la serpiente, así como lo estás discerniendo tú, ¿sí? Por eso te Adelante. digo, no puede ser tocada por el pecado. ¿Qué es el pecado de dónde viene? Pero Del diablo. no porque no puede ser tocada, sino porque Dios puso la enemistad Por y le eso dio te el estoy diciendo, razonamiento y Carlos. le dio la gracia a María y le dio la Eso te gracia estoy para eso. diciendo, Carlos. Correcto. Está bien. Ahí Exactamente vamos lo bien. mismo. Ahora, Freddy, Correcto. fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¿Qué puedes decir? Esta lo dicen todas las religiones existentes en este mundo, que fuera de esa secta no hay salvación. Y la Iglesia Católica hace lo mismo. No hay ninguna diferencia entre religiones. Todas dicen que no hay salvación sino en la que ellos están. Y eso lo dicen los católicos, eso no es nada nuevo. Pero todas las demás religiones tienen la Biblia. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice la católica? La Biblia igualito, seguían por la Biblia. Pero todas las demás religiones tienen la Biblia, pregunto. No, las demás religiones no tienen Biblia. No van a tener. Entonces, O ¿de sea, dónde se es salen más, las religiones? escucha, ni los judíos tienen la Biblia. ¿Pero de dónde salen las religiones? No es de la Biblia. No Los vienen de la judíos Biblia, tienen, Julio. no Biblia como tal, tienen la Torá, que es el Antiguo Testamento cristiano. O sea, la Torá no es la Biblia. No, no es O porque la sea, Biblia es una la colección de Biblia libros, la tiene que ver Torá, con el Evangelio. no, la Torá, ellos leen la Torá la leen con los libros separados y no juntos. Se llama Biblia porque nosotros tenemos juntos los libros. Ellos no son iglesia. Lo de la Torá no son iglesia. Oye, dale, Josué, dale tú, por favor. Iglesia es una cosa. No, La que Torá los judíos usan la Torá, lo que es para nosotros el Antiguo Testamento, solo que los libros sí, no pero están juntos, los leen por pergaminos separados. Otra cosa, primero y segundo de Samuel son un solo libro, Samuel, no están divididos. Pues, en las sinagogas lo leen, te sacan el Sefer Torah, como le dicen, si se pronuncia, y lo leen. O sea, es un pergamino y un libro aquí y otro nada, pero no lo usan juntos. La primera persona que decidió hacer la Biblia tal y como nosotros la creemos fue Damaso I, el Papa, ¿verdad? Que él juntó todos los escritos usados que él fue y bajo la guía del Espíritu Santo le dijo cuáles libros eran inspirados y qué otros no. Y así lo juntó y creó lo que llamamos Biblia, que viene del latín Biblia, biblio, que significa biblioteca, colección de libros. Es decir, que la Biblia es un conjunto de libros, no uno solo. Y respecto a Freddy pregunta, a ver, si las demás religiones tienen Biblia, no. Tienen sus textos, tienen sus tradiciones, pero no tienen Biblia. Pero pues los musulmanes que tienen la Corán, ¿verdad? Que supuestamente
el ángel Gabriel le dictó a Mahoma, ¿verdad? Y ahí escribió la Corán, pero no es Biblia, ¿verdad? Porque es un solo libro, ¿verdad? Igual los hindúes tienen los Vedas y los paganos tienen sus costumbres, no tienen texto, pero... Y los Sí, pero ellos no son protestantes iglesia. nomás agarraron. ¿Ah? Los Ellos no son protestantes iglesia. nomás agarraron. Esto. Solamente existe la iglesia en el cristianismo. En los paganos no existe iglesia. Depende de cómo lo querrás definir. No, El como Islam tú tiene religión. Porque iglesia viene de eclesia, del griego, de ahí significa asamblea o reunión de personas. Técnicamente sí, los paganos tenían sus iglesias, ¿no? Los de la religión politeísta greco-romana tenían sus iglesias. eso lo definimos nosotros, pero de Los todas maneras, maometanos son religiosos también. israelitas El no hinduismo se tiene mucha congregaban en religión. iglesia. Los israelitas no se congregaban en iglesia y eran unas reuniones iguales. ¿Viste? Lo que pasa es que uno quiere. ¿Quiénes no se congregan en iglesias? Pero no todas las religiones creen en Dios. Todas las religiones siguen a Dios. Pero en el caso de nosotros, es Dios que nos busca a nosotros. Es que depende de lo que Es consideres diferente. religión, ¿verdad? Por ejemplo, el budismo, la gente le llama religión, ¿verdad? Pero en cierta medida, el budismo es una filosofía, porque el Buda no es un dios. Es como un filósofo. A los seguidores le ven como un filósofo. El Buda no es Dios. No es un dios, ¿no? Ya la religión grecorromana sí, son sus dioses, tienen. Pero no es lo mismo. Escucha. Sí. No es lo mismo. Porque las religiones buscan a Dios. Sí. En el caso de nosotros, es mismo Jesús quien nos busca a nosotros. Sí. Viene del cielo a encontrarnos para salvarnos. No puedes decir, Freddy, que todas las religiones dicen lo mismo. Aquí el que habla es Cristo Jesús. ¿Sí me entiendes? Bueno, No somos nosotros. Dicen lo mismo. Allí el que habla es Jesús. O sea, contradice a Jesús si quieres, pero no es. Más iglesia, todas dicen lo mismo. Así tú te pongas, todas las iglesias dicen lo mismo. Que ellos, No, porque una cosa es que nosotros digamos, otra es que Jesús nos diga. O sea, todos Otra cosa, por ejemplo, amamos los a católicos Dios, elegimos a Dios. Freddy, En este caso, es Dios que nos busca a nosotros y nos elige. otra cosa, sé por dónde va Freddy, ¿verdad? Por ejemplo, todas las religiones, centrémonos en el cristianismo en este específico, todas las denominaciones cristianas dicen tener razón, pero si nos vamos a eso y con todo respeto del mundo, solo los católicos y ortodoxos sí podemos reclamar esa historia, ¿verdad? Porque tenemos evidencia. Pero por los evangélicos no existían antes de la reforma. Los evangélicos existen cuando se inventó y cuando trajo Jesús el evangelio al mundo. Cuando Freddy hable, apaga el micrófono y después lo prendes, que Freddy apague. A ver, déjalo a Freddy y después le contestás a Josué, dale. Mira, los evangélicos existen desde que Jesús trajo el evangelio al mundo. Eso de que ahora son los evangélicos es mentira, es Satanás. Eso lo inventó la católica. Los evangélicos existimos desde que Jesús trajo el evangelio a este mundo. Despiértate. No te pongas a creer en pajaritos preñados. ¿Para quién fue la Inquisición? La Iglesia Católica destruyendo al evangélico. Y dice, no, que no existían. Es lo mismo. Eso es lo mismo, hijo. La Inquisición Espera un poquito. Pajaritos preñados. Carlos, no me digas que no te dio risa. No me dio risa. Pero no, a mí tampoco me dio risa. Pero los pajaritos están preñados. Yo creía que ponían huevos. Y de ahí salían los otros pajaritos. No, yo no sabía. Las pajaritas son las preñadas, no los pajaritos, sí. Mire, o sea, preñadas en el sentido que ponen huevos, sí. Pero no, nada que ver. O sea, los pajaritos preñados, dijo. No seas pajarito preñado. No existen
Claro, por eso que pajaritos me dio pequeñitos. risa. Bueno, adelante, No Freddy. son mamíferos, no son mamíferos. Claro, porque me dio risa. ¿Qué querés que haga? Dale, Freddy. Ana entendió. Te lo voy a explicar de esta Ana manera, Freddy. entendió lo que yo dije. Déjalo, José. Lo Puede que, contestarle, déjalo. Ana entendió lo que yo dije, pero como tú estás a la defensiva para destruir lo que yo diga, por eso es que no te da risa. ¿Por qué? Porque tú eres otro pájaro preñado, crees en los pajaritos preñados, por eso es que no crees en algo imposible, para No, otra palabra. no, disculpen. Mm, Ana sí entiende, chicos. Sí, Pero yo no entiendas que entiendo, no quiero decir nada. pero yo ya me imagino los pájaros preñados. Pues, es algo imposible, le estoy diciendo que eso es algo imposible, pero no entiende. No, no existen pájaros preñados. ¿Y quién está diciendo eso? ¿Viste que no entiende? Bueno, porque me da risa, Freddy, nada más. Bueno, ahora Porque José que te conteste. tú entendiste muy bien. Yo sí entendí. Parece pajarito Parece preñado. pajarito preñado. el único pájaro que tengo está en medio. Es otra cosa. No, las cosas se tienen que demostrar con pruebas. Si yo dijera que tengo 50 años, pero mi cédula dijera que nací en 1999, no tiene sentido. La iglesia evangélica, que en este caso los pentecostales, voy a ser más específico, los pentecostales, bautistas, no denominacionales, no existían antes de 1517. Es más, ni siquiera existían durante la Reforma. Tendrán sus 200 años y vienen de los Estados Unidos. O sea, en tiempos de Jesús no existían los No, que sí nosotros llamamos existían, evangélicos. Josué. Ah, Existían las herejías, los herejes. O sí, sea, pero es que ni siquiera habían evangélicos. Aún tomando sí, en cuenta herejes, no habían herejes. perdón. Sí, Pero las herejías existían. sí, Y de existían las las herejías herejías, nacen los protestantes. pero no existían ni siquiera, es que eso es lo irónico. No, Habían claro que herejes. no. Pero ¿Me hay una escucharon, Carlos? sucesión a través de las herejías. Sí, no, ¿Sí me no, entiendes? me discrepo más o menos en ese punto, ¿verdad? Porque, o sea, déjame explicar. Adelante, por favor. Ni es que ni siquiera existían los herejes y lo único es que ni siquiera existían los protestantes, en este caso los evangélicos. Porque en los primeros, por ejemplo, vayámonos a la época prenicena, ¿verdad? Antes del concilio. existían. Sí, sí existían las herejías. En el concilio de Nicea habían arianos, habían montanistas, habían donatistas, habían adopcionistas. ¿Qué más? Habían gnósticos, habían marcionistas, etcétera, todo ese montón de herejías, ¿verdad? Y luego en el primer concilio de Nicea se combatieron. Ya en la Edad Media resurgieron algunas herejías como los cátaros, ¿verdad? Como los valdenses, ¿verdad? Como los... ¿Qué otras herejías de la Edad Media? Cátaros, valdenses, los borgomilios, sí. Es que no tenemos que ir para los concilios. Sí. De los concilios se hace una reflexión, una historial de las herejías. Es lo irónico. Por ejemplo, es que otra cosa curiosa, incluso los arianos, todos esos grupos de herejes, sí, usaban la Septuaginta como base del Antiguo Testamento, ¿verdad? No usaban la Biblia que tienen los evangélicos en la actualidad, ¿verdad? Creían en la Eucaristía de manera literal, la mayoría, ¿verdad? Tomaban vino, ¿verdad? Comían pan, ¿verdad? Creían en la Septuaginta, no en el texto masotérico. ¿Qué otras similitudes, ¿verdad? Creían en la Virgen María como Madre de Dios. Es decir, todas las doctrinas eran católicas. Eso. El cristianismo sin primitivo, hasta los propios historiadores reconocen que es mucho más similar a la iglesia católica que a la iglesia protestante. Les guste o no. Ya que Freddy entiendo, porque supongo que él va a tener un bajo nivel cultural. Le cuesta entender estos conceptos, pero ¿qué se le va a hacer? Que ya hablé. Y ahora que hable Freddy. Bueno, él está, como se dice en Venezuela, alabando su queso, ¿verdad? Él habla bien de su queso, los demás quesos no sirven, no es la de él. Entonces, él Lo que trata querés decir es programado. sí, está programado, eso es verdad.
Esa es la palabra. ¿Cómo que estoy programado? Estoy dando datos históricos. Si yo supiera, Está programado no por la Biblia. por la Biblia, estúpido venezolano de mierda. Te decía. Sí, dice que está programado. Estoy dando evidencia histórica. Si querés metete a los escritos de San Ignacio de Antioquía, ¿verdad? A los de Hipólito de Roma, a los de Orígenes, a los de Justino Mártir, a los de a cristianos, al testimonio de cristianos que vieron los primeros 3 siglos. Usted lo que repite, lo que aprendió en la católica, pero de la Biblia usted no sabe nada, o yo. Cuando usted habla de la historia, yo le estoy dando con la Biblia, la propia Iglesia católica, como le mencioné. Usted está programado canonizar el Nuevo Testamento. Habla de la católica, usted no habla de la Biblia. ¿O es que usted cree que uno no lee la Biblia? Cuando habla un católico, nunca habla de la Biblia, sino del catolicismo, que si el Papa, que el otro va allá, de la masa de Clemente. Nada de eso está en la Biblia. Yo sí te hablo con Biblia. Yo sí. Yo sí, pero yo no estoy hablando tuyo. Pero yo no estoy hablando tuyo. Yo no hablo tuyo. Gracias. Bueno. Entonces, cuando alguien... Pero es que ese es un argumento circular, Ana. ¿Cómo le puedo probar la Biblia y la historia? La Biblia no es un libro de historia. ¿Ah? No, la Biblia no es que sea un libro de historia, pero te voy a leer. La Biblia es la enseñanza que dejó Jesucristo. Sí, y mandar unos pasajes bíblicos para que entienda Freddy. Bueno, Romanos capítulo 1, versículo 16 es uno de los pasajes bíblicos que más me gusta y tantos. No me avergüenzo del Evangelio, esa es la enseñanza de Cristo, porque es poder de Dios, es poder de Dios. Acá, lo que está en la Biblia sí es poder de Dios, porque es el Evangelio y quedó plasmada la enseñanza por escrito. Obviamente los primeros hombres escribieron, después la iglesia siguió y todo lo que quiera, que juntó los 27 libros y los plasmó y le gritó al mundo, esto es palabra de Dios, pero eso es la palabra de Dios. Entonces, él te está hablando de esta palabra de Dios, del Evangelio. ¿Y para qué es eso? La palabra de Dios, el Evangelio, ¿para qué? Para salvación. ¿Te lo está diciendo el Evangelio? Dice el Evangelio, no dice el catolicismo, el Evangelio. El Evangelio es primero que el catolicismo. Yo no te dije nada, yo no te dije ni catolicismo, ni te dije ni adventismo, ni testigo de Jehová. Yo te dije, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación. ¿Para quiénes? A todo aquel que cree. Al judío primero. Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora seguimos. Primeramente, y también al griego. A todos los que le recibieron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí lo estás queriendo decir. Ahí lo que estás queriendo decir, que fuera del Evangelio nadie es salvo. Eso es lo que te quiere decir ese versículo. Fuera del Evangelio nadie es salvo, pero todas las iglesias dicen que sin ellos nadie es salvo. Y la católica dice lo mismo, sin la católica no es salvo. No, señor, es sin el Evangelio. Yo solo te di la Biblia, lo que dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Sin fe es imposible de agradar a Dios. ¿Y para qué? Y para fe, como está escrito. Dice por fe. Y acá dice en el vivirá. Bueno, ¿de qué está hablando? Del Evangelio. Ahí no está hablando de la católica. Del Evangelio. De la Biblia nada más. Yo no te digo nada. Estás hablando con Josué. Bueno, listo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Wow. ¿Cómo se revela la ira de Dios? ¿Desde dónde? Desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La injusticia de los hombres, escucha, que detienen con injusticia la verdad. Explícame ese versículo. Bueno, ¿qué te está queriendo decir allí? Está queriendo decir que no es la católica, es por la impiedad, por la no me metas a mí lo que yo no digo.
No me metas a mí lo que yo no digo. Yo estoy leyendo la Biblia y te estoy diciendo que la ira de Dios se viene revelando desde el cielo. Se revela. ¿Desde dónde? Desde el cielo. ¿Contra qué se Correcto. revela esto? Contra la impiedad. ¿Qué significa impiedad? ¿Qué significa injusticia de los hombres? ¿Y qué hace esa injusticia? ¿Y qué hace esa impiedad? Detiene con justicia la verdad. ¡Wow! Fuerte eso, ¿eh? En la Muy verdad, fuerte. El en la versículo verdad. 18 es muy fuerte. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Pero ¿contra quiénes o contra qué? Contra la impiedad y la injusticia de los hombres, dice. ¿Y qué hace esa impiedad? ¿Qué hace el hombre impío, el hombre injusto? Detiene con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. ¿Y la verdad quién es? Jesucristo. Alabado sea Dios. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¡Wow! El versículo 19 de Romanos 1. Porque lo que de Dios se conoce, lo que se conoce de Dios, le es manifiesto. A ver qué pasa. Dios se lo manifestó. Estamos hablando, mira, estamos hablando que los católicos dicen que fuera de la iglesia católica nadie es salvo. Yo sé lo que Y están eso está hablando. Si están desde hoy. correcto. Pero de qué, ¿por qué estás sacando estos versículos entonces? Pues ahí no Porque habla de son la católica. maravillosos. Esa es la fuente divina de Dios para que se entienda lo que es esto. Bueno, lo que quiere decir que no es la católica, sino la palabra de Dios, el evangelio. La palabra de Dios es el evangelio de Jesucristo. Entonces, fuera del evangelio es que no hay salvación. No que se ponga a decir que no, fuera de la católica no hay salvación. No, fuera del evangelio. Y mira lo que dice el versículo 20. Por eso me gusta tanto estos textos bíblicos que hay que aprenderlos de memoria. Porque las cosas invisibles, ¿qué son las invisibles? Esas que no se ven. Las que no son invisibles, no son visibles a nosotros. Porque las cosas invisibles de Él, wow, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Ah, ahora sí se hacen visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. No tienen excusa, eso dice. Eso quiere decir que fuera de la iglesia católica no hay salvación. No, yo no he Eso dicho, es- yo no he dicho. A ver, Ah, José, entonces, aclarales estos versos bíblicos. No, yo no te he dicho. sí, pero no Freddy, estamos hablando de ética, no estamos pongas en hablando mi de boca lo que yo no dije. Yo te di textos bíblicos y hablé del Evangelio. Nada más, y ustedes siguen con ese tema. Adelante estamos ustedes. hablando. Él es el que dice que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Y yo lo único que dije es que sin el evangelio de Jesucristo es donde no hay salvación. Entonces tú te pones a sacar esos versículos, no sé para qué. Y no lo Y escuchaste. estamos hablando solamente de dónde viene la salvación, ¿verdad? Viene de la palabra de Dios, del evangelio de Jesucristo. De allí, fuera del evangelio de Jesucristo, no hay salvación. Pero todas las religiones dicen que fuera de la doctrina que ellos profesan, no hay salvación. Los testigos de Jehová dicen que fuera de ellos no hay salvación. Los adventistas también digan, fuera de ellos no hay salvación. Los católicos también dicen que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Pero la Biblia dice, y tú lo acabas de leer, que donde no hay salvación es fuera La de la Biblia palabra dice que del el evangelio. Evangelio es la salvación, es el poder de Dios para la salvación. Ese es el versículo que ¿Viste? leí. Eso es lo que estás diciendo Y eso y es lo que leí. tú me estás corroborando lo que yo te estoy Y eso es lo que diciendo. te estoy diciendo. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación del mundo. Aquel que cree. Bueno, me estás dando la razón. ¿No te das cuenta? Me estás dando la razón. Yo te Que leí los fuera el textos evangelio, bíblicos. Le leo los textos bíblicos nada más. Adelante, Josué, y pero adelante, Freddy. me estás dando la razón. Fuera del evangelio no hay salvación. Fuera Fuera del del evangelio no hay evangelio. salvación. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Solo que mi debate es histórico. Yo ya sé que en la Biblia hay que creer, pero
Los protestantes, que ese es mi punto, no participaron con la Biblia, no participaron en el proceso de canonización. Yo pienso que, o sea, si los protestantes siguen en su religión por ignorancia, quizás Dios los perdone, ¿verdad? Pero si por terquedad y por orgullo no cambian de opinión, pues cuando se mueran les va a tocar dar cuentas con Dios, ¿verdad? Porque ustedes, los protestantes, son arrogantes, son orgullosos. Esa es su opinión. Esa es su opinión, ¿vio? Todas las iglesias dicen que si fuera de ellas no hay salvación. Tú dices que si yo no soy católico no tengo salvación. Eso lo dicen los adventistas, los testigos, los mormones, todos ellos hacen lo mismo. Tú me estás diciendo, de esa forma que estás hablando, me estás diciendo que si yo no sigo el catolicismo no tengo salvación. Eso es lo que está diciendo. Pero la Biblia dice que donde no hay salvación es donde no existe el evangelio. El evangelio es el que trae la salvación al mundo, no el catolicismo ni la... Y usted, pero ¿quién le trajo el evangelio a usted? ¿A qué institución, a Dios, a qué institución usó para decirle, mire, esto es el evangelio? El evangelio utilizó a los apóstoles, Pero, ¿cómo Dios? ¿A quién usó como instrumento Dios para traer el evangelio a usted? Jesús llamó a 12 apóstoles y le dijo lo que estábamos nosotros. No. El evangelio escrito, ¿verdad? Porque los apóstoles transmitieron la parte oral, ¿verdad? Pero la parte escrita, lo que usted llama Biblia, ¿a quién eligió Dios? La parte oral, la parte oral de Jesús y los apóstoles, pero la parte escrita, lo que usted toca en sus manos, la Biblia, el pedazo de papel y páginas, ¿quién le dijo a usted esa palabra de Dios? ¿Quién se lo dijo? En la iglesia. No, ¿quién se lo dijo a usted? Gracias a quién tiene eso, usted dígame. En las siete iglesias no existía la Biblia, ¿verdad? Existía siempre existido. Si no le voy a sacar la... No sé, respóndame la pregunta. No da tantas vueltas al asunto. Lo que mandó a hacer. Ahora, a ver un poquito. Por más que Freddy sea evangélico, de la Asamblea de Dios, de donde sea, él te va a sostener que con Constantino, ahí comienza la Iglesia Católica. No es que comience, sino que la abraza el imperio y que ya es otra religión y no es el cristianismo verdadero que está en el siglo I, siglo II, siglo III. Es verdad. O sea, eso te va a sostener él. Yo te hago rápido lo que más o menos, para que tengas una idea. Pues yo conozco a Freddy. O sea, ¿y quiénes son los que escriben? Son los apóstoles. ¿Y quiénes son los que empiezan? Y bueno, autores anónimos fueron con la Vetus Latina, por ejemplo. Luego Jerónimo de Estridón fue el que lo mandó a traducir, por ejemplo, y ayudado por esa Vetus Latina, y eso ya lo sabes. Entonces, obviamente que estos escritos ya fueron quedando en distintos lugares por los apóstoles, pero este evangelio es para toda criatura y ahí nace la iglesia y lo que te va a sostener Freddy, porque yo ya lo conozco, que no tiene absolutamente nada que ver ese cristianismo con el cristianismo que fue apareciendo abrazado al imperio. Ahí es donde él te va a sostener. Y a ver, Freddy, que me corrija así rápido, te resumí lo que crees. El evangelio nunca ha dejado de existir, porque la misma Biblia dice, Jesús dijo que no prevalecerá. Argumento circular. Es decir, que el evangelio nunca ha dejado de existir. Se fundó la Iglesia Católica, pero el evangelio siempre ha seguido. Cuando los de allá de Roma dijeron que tenían que recopilar las escrituras, utilizó los hombres que estaban en Roma, pero los evangélicos seguían predicando. Para donde iban los apóstoles, llevaban sus papelitos, llevaban a Mateo, llevaban al otro, llevaban la escritura y llevaban el Antiguo Testamento. Eso nunca lo dejaron. Cuando llegaron a las 7 iglesias de Asia, allá llegaron ellos también con su Biblia, pero no la llamaban Biblia porque no estaba recopilada, pero estaba completa. Eso no quiere decir que fue la católica lo que hizo, no.
fueron los jerarcas de allá del Imperio Romano, fue el que mandó a recopilar la Biblia, no fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le dijeron, los César le dijeron, hagan la Biblia, recopilen la Biblia. No fue idea de la Iglesia Católica, fueron los jerarcas para poder dominar al mundo antiguo que vivían ellos. Ellos fueron los que mandaron a recopilar, no fue la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no tenía fuerza en ese momento. La fuerza siempre ha existido, es en los Césares, de Poncio Pilato para arriba. Ellos fueron los que dijeron, Constantino fue uno que se puso a decir, hagan la Biblia, eso nadie lo dice, pero por él fue que empezó a escribirse la Biblia. Que no fue Constantino, de todo, en cualquier caso fue Damaso I. Bueno, a él le dijeron que la hiciera, pues, pero no era voluntad de él, sino que fue mandado a que lo hicieran, a que recopilaran. Y eso de que... ¿Quién lo mandó, Freddy? A San Damaso primero. ¿Quién lo mandó? Lo mandó Roma para poder a todas las religiones. ¿Quién lo mandó? ¿Quién estaban allá, pues? ¿Quién mandaba en Roma? ¿Quién lo mandó? Diga quién lo mandó. ¿Quién mandaba en Roma? Yo para que tengas una idea, te hice un resumen rápido. Él te va a sostener siempre que hay un antes y un después en 3 siglos. O sea, primero a lo que después aparece en esa libertad de culto que aparece el imperio, actuando el imperio. Eso es lo que te está diciendo Freddy. Quizás no te lo expliqué bien, pero para que tengas una idea, José, de lo que crees. Ahí, Freddy, pero es que ya te entendí. ¿verdad? Es que aún considerando eso igual se tira un tiro en el pie, ¿verdad? Porque están diciendo que aceptan un libro hecho por una institución corrupta, ¿verdad? Es mentira lo que ellos dicen, su postura. Supongamos que sea cierto igual. La Biblia viene hasta después de Constantino. Vienen los concilios de Hipona y de Cartago. Constantino, como 100 años después de Constantino No viene. Que un considerando eso, ustedes aceptan una Biblia. La Betus Latina existía y la Pellita también, y eso ya lo sabés. A ver, te voy a buscar. La Biblia no como tal ahorita, ¿a qué se me refiero? La Biblia que él usa, fue definida por esa católica. Sí, pero con traducciones, sobre traducciones. Otra cosa, el apóstol realmente que el cristianismo del comienzo no es el que abraza el imperio. Ese es el tema. Mira, si vos apagas el micrófono, yo te leo algo rapidito, pero tengo que leerlo solamente de Wikipedia. Claro, buscamos libros interesantes que tengan más, que sean más fidedignos. Bueno, y otro día lo tocamos. Betus Latina es el nombre colectivo dado a los textos bíblicos en latín que fueron traducidos a partir del siglo II. Del siglo II, desde la lengua griega, Septuaginta o versión de los 70, para la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, así como para los originales griegos para los libros Nuevo Testamento, antes de que la traducción vulgata de San Jerónimo, filólogo trilingüe, conocía el latín y el griego y marchó a Judea para aprender hebreo. Eso está antes, ¿te das cuenta? Se convirtiera, y dice, en el texto oficial o estándar de la Biblia de los cristianos latinohablantes en Occidente. La frase Betus latina significa latina vieja, Betus de Vetusto. Y dice, la Betus latina, dice, y a veces es conocida como la antigua Biblia latina. Mira, leo rapidito esto, después ustedes sigan. No existe una única Biblia Betus latina, no existe. Hay una gran colección de textos bíblicos en formas de manuscrito que contienen testimonios de traducciones al latín de pasajes bíblicos anteriores a Jerónimo. Tras comparar el texto del capítulo 24, versículos 4 y 5 del Evangelio de Lucas, dice en manuscritos de la Betus latina. Bueno, si querés sigo leyendo, si no. Antes de este testimonio de traducciones previas, muchos estudiosos agregan frecuentemente citas a pasajes bíblicos que aparecen en los trabajos de los padres latinos, algunos de los cuales son idénticos a ciertos grupos de manuscritos, por tanto,
muchas de las versiones Vetus Latina no fueron generalmente promulgadas como traducciones de la Biblia para ser usadas, dice, en la iglesia entera, sino preparado específicamente para el uso local de comunidades cristianas o para ilustrar otros discursos cristianos o sermones. Adelante. Mira, ve, mientras los romanos ahí en Roma estaban recopilando las Sagradas Escrituras por debajo de cuerda, por debajo que no tenía los evangélicos, pues, seguían predicando con esos pedacitos de, de Biblia que ellos tenían, pues, que lo llamaban papiro, ¿verdad? Entonces, con eso se predicaban las 7 iglesias. Puede ser que allá en Roma estaban recopilando todo, pero la iglesia evangélica siempre ha tenido la Biblia, aunque no era como la que tenían los romanos, pero siempre ha existido en la mano de los cristianos la Biblia, los papiros, esos papiros que se transmitían de mano en mano, eso existía, siempre ha existido. Y los romanos mandaron a recopilar la Biblia, ese es otro asunto, pero la Biblia siempre ha existido en manos de los evangélicos, porque los evangélicos son los que predican el evangelio, no es una secta, es una semilla. Jesús dijo, el buen sembrador, lean el buen sembrador para que vean, el que siembra la semilla, el que siembra la semilla no son las religiones, es la persona, una persona es la que siembra. Por eso es que el mismo Jesús decía, donde estén 2 o 3 en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, porque él no se refería a organizaciones, sino a personas. Esas personas que se reunían, eso eran los que estaban predicando el evangelio por medio de los papiros. Entonces, Jesús dice que donde están 2 o 3 en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, porque Jesús es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la misma Biblia. La misma Biblia es la palabra de Dios. Y Jesús decía, donde estén 2 o 3 en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, porque cuando uno habla de Jesucristo, el que está en medio de ellos no es la palabra de Dios. Bueno, ahí está Jesucristo. Jesucristo está aquí en medio de nosotros, porque estamos hablando de Jesús. Entonces, la Biblia nunca deja de existir. Dice, no, que los católicos fueron los que inventaron mentira. Y no solamente está en medio de nosotros, sino que nosotros somos templo, dice la palabra de Dios, del Espíritu Santo. ¿No? O sea, que en cada uno de nosotros sí está el Espíritu Santo que mora en nuestros cuerpos. ¿Qué es lo que nos da alegría? ¿Qué es lo que nos da la fuerza de seguir amando a Jesús? Bueno, el mismo Jesús que está en medio de nosotros. Nuestra palabra viva entre nosotros. Está viva, está refulgente, ¿verdad? Está en un estado siempre alerta, porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Jesucristo. No se olviden que es Jesucristo. Pero Cuando Jesucristo, entonces, cuando fuera de Jesucristo, la Iglesia Católica hay salvación, ¿sí o no, Josué? Josué, prende el micrófono. Ya termino este programa, listo. Sí, sí es posible la salvación, sí hay, pero es poco probable. O sea que casi que no hay fuera de la Iglesia Sí, no, Católica. es posible, claro, sí hay salvación, ¿verdad? Pero es preferible que pertenezcan a la Iglesia Católica, porque es la que Cristo fundó. Bien, Freddy, fuera de la Iglesia Católica hay salvación, ¿sí o no? Y en la termino iglesia con esto. no hay ninguna salvación, ahí es lo que es confusión. La Biblia lo dice que es la gran Babilonia, la que está en confusión. Eso es lo que quiere decir Babilonia. Eso es lo Esa que es es tu madre. no hay salvación, no existe. Ana, y por cierto, respecto al tema que te he dicho, Nice, Muy podemos bien, hablar por WhatsApp. bendiciones y hasta mañana.